Mientras que y el PRI y el PAN simulaban cumplir con la ley, o por lo menos medio cumplían con la ley, o cuidaban las formas, aquí estamos viendo ya de manera descarada esta idea de imparcialidad de este comité, pues deja mucho que desear, ¿no? Híjole, tanto que anduvimos defendiendo aquí y que había que esperar la integración de los comités y que y bueno, los que venían aquí dicen, los van a poner a su modo, pues mira, pues sí están. Yo me quedo con el Saldívar del 2023, que si cuál era para él o qué consideraba él de cómo se debían de elegir a los jueces y a los magistrados y a los ministros a través de la carrera judicial. Me encantaría escuchar la opinión de los morenistas. Se iba a hacer un criterio político para designar a un secretario técnico. Bueno, pues yo hubiera esperado que tanta gente que ha hecho méritos, que se la ha jugado, que ha estado permanentemente apoyando y participando en Morena, pues son los que hubieran... Se notó mucho que eso de apariencia, de simular, como que sí te conforma más que simulen, aunque el fondo sea el mismo. A mí... No, no soy priista, ni soy panista, están reprobados. A mí ahora sí, entrando al Poder Legislativo, híjole, unos personajes, o por lo menos personajes ligados con otros personajes que mamacita querida. Pues mira, ya no voy a hablar de apariencias ni de forma porque luego me agarras de que me gustan las formas y las apariencias. Si nosotros, pero si puedo comparar, o está bien, si puedo comparar, ¿no? O sea, si comparamos, si este tipo de comités inhiben la participación de juristas. Que abra el ausente, ya que ha de venir con un titipuchal de información, ¿no? Con toda la artillería. A ver, ¿cómo ves estos comités, Raúl? Hay nombres que muy conocidos por acá, por Sonora, sobre todo en el del que propuso el Poder Legislativo. Pues también en el Poder Ejecutivo me llama la atención que está Saldívar, ¿no? Creo que está Saldívar en el Poder Ejecutivo. No, yo decía pero te digo, muy conocidos acá en Sonora, ¿no? Como el Potrillo, pues como secretario técnico. Su comadre. Su comadre. Y también García Repper es su compadre, el que fue representante de Morena en Tamaulipas, en el Instituto Electoral de Tamaulipas, es compadre o sea, tiene una comadre y a un compadre, y no que, fíjate, no, fíjate y que luego se llevó, bueno, pues ese es el tema, lo hablamos. Fíjate que el que los puso a trabajar en horas extras, a ustedes dos, por cierto. Sí, pero bueno. Sí, yo me acuerdo que me dijo en su momento, oye, si te dejé la mesa servida. No, gracias, pues qué bueno. Sí, me lo dijo en su momento. Y precisamente, fíjate que Patricia Briceño, ahí estaba, ella también trabajaba en esa comisión implementadora, que no sé qué implementaron, pues tú nos podrías decir que dejaron. ¿Qué encontró? Pero bueno. Más bien que se llevaron. No, la verdad es que sí, analizando esto que está pasando, no puedo evitar sinceramente hacer una contextualización, ¿no? Definitivamente existe una transformación política en todo lo que es América Latina. En los últimos 20 años se han implementado gobiernos con estas características populistas, a un llamamos socialismo, autoritarismo, y desde Correa en Ecuador, no sé, más bien Bachelet en Chile, Evo Morales en Bolivia, Kirchner en Argentina, Chávez, Maduro, forman parte de un proceso, y una característica central de estos gobiernos es el debilitamiento institucional, y se van con todo contra el poder judicial, ¿no? Está bien documentado que esta estrategia es una receta que se están implementando por parte de estos gobiernos. Y bueno, la verdad es que el PRI y el PAN le dejaron la mesa servida literalmente a este grupo que está ahorita en el poder, con este hartazgo, con este cansancio, y ahorita pues estamos hablando de inclusive una supremacía constitucional, entre comillas, algunos le llaman dictadura, ¿no? Dictadura constitucional, ¿no? Pero bueno, en este contexto sí tengo que hacer una revisión, ¿no? Mientras que y el PRI y el PAN simulaban, y estoy cierto que simulaban cumplir con la ley, o por lo menos medio cumplían con la ley, o cuidaban las formas, aquí estamos viendo ya de manera descarada, en mi opinión, pues que esta idea de imparcialidad de este comité, pues deja mucho que desear, ¿no? Si estás tomando en consideración que en el Poder Ejecutivo está Saldívar
¿sí? Sí. El Saldívar, el Saldívar nacional, no el Saldívar sonorense, quede claro, ¿no? Si está el Saldívar nacional, pues bueno, te das cuenta que por todo lo como se ha pronunciado, obviamente la cercanía que tiene con Morena es evidente. Y si nos vamos al poder legislativo, pues vemos... No, pues de hecho tiene un cargo ahí dentro del gobierno federal, ¿no? sí, o sea, de manera abierta, ¿no? Y si nos vamos al poder legislativo, el comité de evaluación, pues también ves estos perfiles, ¿no? El secretario técnico creo que es... ¿De cuál? ¿De cuál de todos? Miguel Ángel Resto. Bueno, ese es el del poder legislativo, ¿no? El del poder comité legislativo. del poder Sí, legislativo. Protegido, cobijado por Ana Augusto, pues, ¿no? Sí, y como tú bien dices, Ana Patricia Briceño, pues creo que es comadre de Sergio Gutiérrez Luna, que ¿Cómo es que ahorita? que es el Dicen, coordinador. de hecho, cuando vas a bautizar a un niño, Bueno, para toda la vida. Los esposos se pueden divorciar, los compadres ni eso, cabrón. Entonces, Pues, bueno, a lo que ¿sí o no? sí, a lo que me refiero es que sí es muy preocupante, pues es muy preocupante que ni siquiera se cuiden las formas, y creo que desde ahí hay una inhibición, sinceramente. Cuando nosotros tuvimos una reunión con los barristas el día sábado y estábamos platicando eso, ¿no? Oye, ¿qué les parece a los miembros de la comisión del Poder Ejecutivo? Oye, pues está muy cargado, está muy politizado, me dice, y veo un desánimo, ¿no? Un desánimo de los barristas, ¿no? Bueno, Rodolfo, pues, híjole, tanto que anduvimos defendiendo aquí y que había que esperar la integración de los comités y que y bueno, los que venían aquí dicen, los van a poner a su modo, pues mira, pues sí están. Por ahí hay un abogado ahí que se puso a discutirme en Twitter, Pérez Chávez se apellida, Javier Alfonso, pero bueno, también con muchos ad hominem, y bueno, es una persona que se le nota también que cuando no coincides en su pensamiento, pues ya tú estás, pues entonces ya eres... soy un matraquero, soy esto, entonces pues me salía con que también pues yo soy de los responsables por haber apoyado y le digo, pues sigo creyendo, o sea, sigo apoyando la reforma, nada más que esto, pues sí, la operación, la ejecución de cómo están integrando los comités, pues sí me parece, pero de que tenía que haber reforma, la tenía que haber, ¿no? Pero bueno, hay unos que dicen no esta, pero pues tampoco hubo propuesta del otro lado, entonces, o ya muy tarde fue, pues, ¿no? Que hubiera sido, aquí lo platicábamos, a mí me hubiera parecido excelente que hubieran, había margen, todavía yo creo que la presidenta podía haber hecho ahí alguna consideración y tomarle la propuesta de Pérez Dayán, que esa me parece la que no, era Alcántar, sí, cierto, el González Alcántar Carrancá, sí. Me parece que esa es la más apta, ¿no? Porque esto, híjola, vamos a votar por no sé cuántas. No, o sea, ¿cuántos nombres van a aparecer? Y lo que nos va a costar, ahí están diciendo que 13,000 entre 13,000 y 17,000 por ahí se va a mover ya Pero ese es presupuesto de... También muchas veces se ponen a decir, no, oye, que con esa lana puedes hacer esto. Ese presupuesto es del INE, y se haga o no se haga esta elección, el INE de todas maneras lo iba a tener, ¿no? Entonces, pues bueno, pues que lo pongan a chambear ese dinero, ¿no? Que no se quede en ¿cómo le dicen? Burocracia dorada de los órganos autónomos. Pero bueno, ya mucho bla, bla, bla. A ver, Rodolfo. Pues, bueno, ese recurso nomás, este último comentario que hace respecto de ese monto, pues siempre se ha dicho también que sale de los propios fideicomisos que tenían ahí el Poder Judicial Federal, que no tenían por qué estar ahí esas cantidades de dinero tan enormes, pues, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues sí que va a costar mucho dinero. Bueno, por un lado ya se tiene de dónde va a salir el dinero, y por otro lado se considera, por lo menos, vamos llamando idealistamente, que está compensado o está justificado ese costo con el objeto que se busca o se persigue a través de esta reforma, pues, ¿no? Aquí sí debo decir, como tú lo acabas de comentar, que pues hemos sido unos férreos defensores de esta reforma. Yo así lo he venido sosteniendo desde su concepción y sobre todo desde su exposición de motivos, el por qué. Y después también defendí yo y sigo defendiendo la parte, vamos llamándole, del andamiaje
es decir, la estructura legal, formal, el procedimiento que estaba contemplado y el problema, creo yo, que se está empezando a presentar es el siguiente. Yo sí contemplaba o pensaba que, inclusive lo exponía, que cuando llegara el momento de designar a los que integraran los comités de selección, y así yo lo expresaba, que era para mí muy lógico que cada uno de los poderes se iba a esmerar en designar a personas con un bagaje y con cartas credenciales, por lo menos de respetabilidad y autonomía. Y principalmente, fíjate que no tanto autonomía, porque depende de autónomo de quién. O sea, si es el Poder Ejecutivo el que está designando a un comité de selección, bueno, pues deben ser, no van a ser autónomos de la presidenta. La presidenta va a poner a gente que ella considere que son los que le van a ella asesorar sobre quiénes son los mejores perfiles y que también a ella en un momento dado le puedan convenir. Y eso no tiene nada de malo porque como luego siempre ponen de ejemplo a los Estados Unidos. O sea, los jueces, así le llaman, los jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos, bueno, pues cada presidente, según el partido que llega, va designando a los que son afines a sus corrientes políticas. Entonces aquí yo no estaba esperando, ni me parecía indispensable o necesario, por ejemplo, en el Poder Ejecutivo, que se designara a miembros de ese comité que fueran unas personas autónomas. ¿Autónomas de quién? Pues entonces sí cumple el requisito, porque por ejemplo un Saldívar pero vamos por cada uno de los poderes. Okay. Por ejemplo, ¿con cuál quieres comenzar? Empezaremos, ya estamos en el Poder Ejecutivo. Okay. Ahí ahorita Javier por ejemplo vamos porque si no se nos puede ir aquí todo el programa. Yo creo que vamos hablando de los más representativos y los que van a causar o han causado en un momento dado cuestionamientos, señalamientos o polémica, como ahorita lo decía Raúl, con respecto a Saldívar. Así es. Yo se lo digo con toda... mi análogo. Yo en ese aspecto, honestamente, lo veo bien. Y te voy a decir por qué. Porque él, hasta donde yo sé, si bien es cierto, ha venido abiertamente expresando su simpatía por lo que implica el proyecto de la Cuarta Transformación, pues yo no lo he visto como un militante más, como un miembro de la directiva de Morena o del Comité Ejecutivo Nacional o etcétera. Es un simpatizante abierto, como lo ha dicho. Y por otra parte, a mí me parece que es una persona que no podemos negar que tiene, en primer lugar, como jurista, habrá quienes estén o no de acuerdo con sus criterios, pero yo he visto resoluciones, sentencias, en donde han sido producto de su ponencia, por ejemplo, la de presunción de inocencia, entre otras, que me parecen muy bien razonadas. Entonces, en primer lugar, sí es un jurista, es lo que habla, ¿no? de un juzgador. En segundo lugar, pues tiene toda la experiencia en el Poder Judicial Federal. En tercer lugar, él frontalmente combatió el nepotismo cuando estaba ahí. Él fue el que inició, inclusive con disposiciones internas para efecto de combatirlo. Entonces, que no les caiga bien a mucha gente porque ha estado abiertamente señalando sus simpatías por la Cuarta Transformación, por la doctora Claudia Sheinbaum, porque desde un principio él se pronunció a favor de ella, es otra cosa. Pero para mí, los perfiles que yo considero deberían, o yo esperaba que fueran a conformar estos comités, creo que en el programa pasado te lo comenté, es de que fueran juristas. ¿Y qué son juristas? Bueno, pues son arriba de los licenciados en Derecho, arriba de los abogados, porque ya son autores de libros con doctrina. Entre ellos, y lo digo honestamente, el doctor Guillén. Yo utilizaba sus libros, por ejemplo, el de las garantías individuales en la etapa de averiguación previa, que a mí como litigante yo no lo conocía, yo lo consultaba y me servía muchísimo para mi desempeño como litigante. Esos son juristas
que tienen doctrina, que tienen experiencia, que son doctores en Derecho, etcétera. Y bueno, yo esperaba, y además agrégale un poquito, según yo, que iba a ser gente, porque sí se menciona en muchas ocasiones, y aun cuando hay quien dice que puede ser algo subjetivo o abstracto, la fama pública. A mí me parece que sí la fama pública puede tener ciertas dosis de objetividad. Cuando hablan de fama pública es de que sea obviamente una fama pública positiva. Y aunque para unas personas alguien puede tener una fama pública positiva, para otros negativa, pero en general podemos darnos cuenta de quienes en el ambiente pueden tener una buena imagen. Entonces yo esperaba si realmente que en estos comités de selección se conformaran con, primeramente, juristas, y en segundo lugar, gente que fuera dentro de su fama pública reconocidos, por lo menos por el gremio de los colegios, y no que hubiera una votación para que lo aprobaran, sino que dijéramos, bueno, pues nos parece que es una persona que no podemos nosotros reclamar. Entonces, desde esa perspectiva, por ejemplo, en el poder, en lo que corresponde al poder ejecutivo, lo que es el exministro Saldívar, a mí me parece que es una persona acertada al momento de haberlo incluido. Que podemos estar o no de acuerdo, pero él no es un miembro que andaba con el, ¿cómo le diré?, en el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, o que ha ocupado puestos de elección popular y que ha estado haciendo política. Si te fijas, sus participaciones públicas por lo general son exclusivamente desde el ámbito jurídico. Sus participaciones en el programa ese de Ciro Gómez Leiva, que ese es otro punto muy importante, da la cara, expone, razona, y en mi concepto es convincente, en mi concepto. Entiendo que habrá gente que no la convenza. A mí sí me convence sus argumentos que expone en esos programas, y como les digo, lo hace frontal y según yo, de manera seria. Entonces, para mí, él sí me parece un perfil adecuado en esto. Javier Quijano Vaz, ahorita lo mencionabas, también es un abogado reconocido, litigante a nivel nacional, que a mí me parece, bueno, pues adecuado. Ese es el Poder Ejecutivo. No quisiera entrar con los demás porque no los conozco, pero por lo menos ahí vamos Cortés pensando. Ornelas, no la conoces. A Maricruz, nunca habías escuchado. No, ella es la única que no tiene relación ahí de ese comité con la 4T. Y el que yo no los conozca no quiere Sí, decir claro. que no tengan cartas credenciales suficientes. Vanessa Romero, una joven que me parece muy inteligente, sale en varios, con Aristegui, es analista, con también ahora que se pillaron a todos esos, la vieja guardia, con el Leo Zuckerman, ahí ella conformó una mesa, ahí ya empezó a participar también en, ¿cómo se llama? La hora de opinar, ¿no? Se llama el programa de Zuckerman, ahí constantemente, que semana a semana, igual con Aristegui, y me parece, es muy joven, es muy joven. Pero yo le escucho y bueno, no soy abogado, pero pues explica muy bien, y nunca he visto que la agarren con los dedos de atrás de la puerta, pero pues pues su currículum es maestra en Derecho, Escuela de Libre Derecho, maestría en Derecho, Universidad College de Londres. No sé si tiene publicaciones. Mira, a mí me parece, fíjate, tú mismo lo estás comentando. El Poder Ejecutivo me parece que tuvo una designación de miembros del comité de selección, en mi concepto, muy aceptable. Muy aceptable. Aunque ella es totalmente también pro 4T, pero también sí ha hecho algunas críticas a la reforma. Dice, yo le escuché decir algo así como parecido en la idea, en la postura que también nosotros tenemos. O sea, dice, no estoy que pues de acuerdo que se vote por jueces, ella decía que esa propuesta de González Alcántara Carrancá, ¿no? Que eran ministros y magistrados de ciertos tribunales de no sé qué, de ciertos circuitos. En fin, esa es más o menos la postura que ella tiene. Pero bueno, ahora, tú me hablas de esto, pero es que habían hablado, Rodolfo, de que iba a haber imparcialidad, independencia, lo que como le quieras llamar a eso, pero pues vemos, híjola, no precisamente, por lo menos no hay una percepción de que garanticen
imparcialidad los perfiles ni del Poder Ejecutivo ni del Legislativo. Y del Poder de Justicia, pues son puros del Poder, del poder ahorita vamos judicial. a ver por padre y te voy, obviamente que estoy dejando deliberadamente al final el Poder Legislativo. Bueno, entonces a ver el Ejecutivo. Nomás déjame para terminar rápido. Ya lo que lo que pasa, incluso tú lo has mencionado y lo mencionan los periodistas, pues no, es muy difícil encontrar personas que definitivamente no tengan una inclinación ideológica. Pues, no es eso, claro que todo el mundo vamos a tener, pero por lo menos que... Sí, por ejemplo, Raúl Guillén, pues a lo mejor les vendría bien ahí a la oposición, al PRI, si fuera una, pero no trabaja con ellos, pues tampoco, pero sí, ¿por quién votaste, Raúl? A ver. Yo voté, la verdad fue un voto dividido, ¿no? No voté nada por Morena, sinceramente. Está bien. Entonces, pero esa es una pero no, bueno, él no es dependiente de Ejecutivo... la oposición, por ejemplo. Pero, sin embargo, pues, digo, no que congenie con ellos, pero dice de la 4T o de Morena, mejor voto por aquellos, ¿no? No, pero fíjate, entonces, la verdad es que, vuelvo a decir, nosotros los ciudadanos comunes y corrientes, porque yo nunca he pertenecido a ningún partido político, a mí se me invitó 2 veces para 2 posiciones técnicas, ¿sí? Pero es todo. Pero a mí no me puedes a mí sacar una relación de haber tenido un puesto en algún partido político. La verdad te lo digo. Al ciudadano común y corriente le valen cacahuates si es el PAN, el PRI, y el discurso bananero, la verdad, totalmente... de distractor. ¿Sí? Oye, estaba viendo que en Querétaro mataron a no sé cuántos 10 personas en un restaurante. En un restaurante, que encontraron en Guerrero no sé cuántos muertos. Esos son los temas. Los temas es la inseguridad pública, y me parece que todo esto que está pasando ahorita, que toda la masa crítica, la masa mediática, todos los medios de comunicación, los abogados inclusive, necesariamente por un tema vital que es la construcción del nuevo Poder Judicial. La verdad que yo considero que todo esto no deberíamos siquiera estarlo discutiendo. Yo me encantaba a mí el Saldívar del 2023. Yo me quedo con el Saldívar del 2023, que cuando le entrevistan creo que el UNAM, que si cuál era para él o qué consideraba él de cómo se debían de elegir a los jueces y a los magistrados y a los ministros a través de la carrera judicial. Lo decía de manera firme, de manera tajante. 10 meses después o 3 doritos después cambia de posición de manera dramática, de manera radical. ¿Qué pasaron? Yo no he visto una justificación o una narrativa argumentativa convincente del por qué ese cambio. Lo que sí, los hechos demuestran que hay una inclinación bastante evidente hacia su ingreso a la política a través de este grupo que llegó. Y bueno, pues cada quien tiene sus intereses, ¿no? Pero desde esa perspectiva, hablando ya de imparcialidad, yo coincido, Rodolfo tiene toda la razón, tiene las credenciales, eso no cabe ni la menor duda. El tema es que no solamente son las credenciales, sino su comportamiento hacia atrás. Sí tiene buena fama. Para mí era de los mejores hasta el 2023. También el presidente, cuando dice que le llamaba por teléfono y que le decía, oye, el cielo es color azul marino, el consuelo es verde, y la negociación, que yo también entiendo que de facto siempre de alguna manera se ha dado, claro. Sí. Y bueno, pero una cosa es que se sepa. Yo me acuerdo que Marco Cortés también firmó un documento. ¿Te acuerdas? Repartiendo notarías, sí, pues, universidad, rectorías de universidades, entonces, los órganos autónomos que tanto se supone que defienden. Entonces, en política el fondo es la forma es fondo. Entonces, creo que todas esas señales, y coincido que entre los 5 miembros del comité de evaluación del Poder Ejecutivo, él sería como la cabeza, es el más fuerte mediáticamente. Sí. Desde ahí la señal es un poco de incongruencia de parte, o sea, tenemos una persona que va a tener un peso importante que es, en mi opinión, ha sido incongruente porque en un año no puedes cambiar radicalmente, ¿sí? un posicionamiento tan importante, ¿no? Y en el término de independencia, de alguna especie de independencia, coincido, es muy difícil que políticamente llegue a alguien ahí que sea 100% puro, ¿no? Pero bueno, por lo menos en apariencia, ¿no? Obviamente aquí sí me hace bastante ruido, ¿no? Pero bueno, la tendencia... Noto mucho que
eso de apariencia, de simular, como que sí te conforma más que simulen, aunque el fondo sea el mismo. A mí... No, no soy pues lo has dicho priista varias ni soy veces. panista, están reprobados. A mí me Todos parece que las toda la simulaciones clase, hasta cuesta más dinero. toda la clase política mexicana está reprobada para mí. Todos los partidos políticos, todos han tenido su oportunidad. Pero te gusta mucho el las PRI tuvo su simulaciones. oportunidad. No, hay que cuidar las formas por lo menos. Pues es Porque que en ese caso, pues voy a poner a la abuelita, va a decir la bueno, yo sí presidenta, prefiero vamos a que poner a mi diga así abuelita para que se abiertamente, así, órale, aquí va. Ah, bueno, allá. pues. No, porque de la otra manera, pues ahí te andan engañando y si tú te pones bien a sacar, cuesta más dinero las simulaciones, ¿eh? De eso te lo puedo... A nosotros los ciudadanos no nos interesa la simulación y nos interesa que sean corrientes y vulgares. Como decía Por fin, pues. Ricardo, como Ricardo Monreal, la dictadura, ¿qué dice? La dictadura... moral. No, cuando No, es un cuando discurso... cuando era oposición. No, pues, pero dice, la dictadura de la toga y el discurso. La verdad, nosotros no queremos show. Los ciudadanos no queremos show, los abogados no queremos show. Queremos que las cosas funcionen de la mejor manera y creemos que esto que está pasando con este comité, pues la señal no es del todo buena, ¿no? Sobre todo, entonces, vemos, por ejemplo, ahora sí, entrando al Poder Legislativo, híjole, unos personajes, o por lo menos personajes ligados con otros personajes que mamacita querida, para que dices, híjola, ahí está, a ver, hay lo que sea que signifique ser secretario técnico, lo Es el que hace todo, es el que hace todo. A ver, ¿qué es el? No, mira, a ver, ¿qué hace el pero secretario antes de técnico? entrar en Porque eso, de repente damos mucha importancia. yo quisiera... Y a lo mejor no, aunque en la realidad le pueden llamar como sea y en la realidad a lo mejor anda operando y las cosas turbias, ¿no? Si me lo permiten, primero quisiera entrar al Poder Judicial. Órale. Y luego ya cerrar Vas a dejar con el de- legislativo, sí. de como- postre. Vas a cerrar con el Sí, postre. sí, así es, así Vamos es. de menor a mayor. Sí. Lo que quiero expresar con respecto a la participación, ya vamos llamándole formal, en este procedimiento de reforma judicial por el propio, válgame la redundancia, Poder Judicial. Fíjate que paradójicamente me parece que ese es quien lo ha estado implementando o instrumentando Mejor. como debe ser, como es la filosofía, lo que se había considerado, hacia donde debe, y así yo lo concebía, pues, ¿no? De tal manera que primeramente publican en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos de cómo va a funcionar el comité de evaluación, el comité de selección del Poder Judicial. Los otros no Pues no lo había visto yo, parece que recientemente, pero los que primeramente lo integraron publicaron y y luego- que de una manera muy profesional, o sea, cómo va a funcionar muy claro, cuáles son las tareas de cada uno, un acuerdo general, aquí lo tengo yo así estudiado, porque fue el primero que se emitió, qué funciones van a tener, cómo van a ser las evaluaciones, etcétera. Bueno, de manera muy seria y profesional. Y después rematan con la designación de los integrantes del comité de selección, que también a mí me pareció una designación muy acertada, o sea, de acuerdo a las expectativas dentro de este procedimiento, para quienes Sí, totalmente de acuerdo. optimistamente, positivamente lo estábamos viendo. De tal manera que si ya entramos a los nombres muy brevemente, primero bueno, inclusive si recuerdas, hubo varias, fue tan democrática la designación de estos integrantes del Comité de Selección del Poder Judicial, que tuvo que haber como 4 o 5 rondas dentro del Pleno de la Corte, del Supremo, sí, porque no se ponían de acuerdo, no sé, hasta que finalmente se depuró y de ahí emergió esta lista, en donde, fíjate, ellos tranquilamente pudieron haber incluido entre los 5 integrantes a miembros del Poder Judicial Federal, que era lo que yo esperaba, volvemos a lo mismo, la independencia. Oye, pues si son del Poder Judicial, era natural y evidente que ellos iban a poner gente del Poder Judicial Federal, porque para ellos son los más calificados para poder hacer este tipo de evaluaciones. Pero aún así, fíjate, pusieron como miembros primero a Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde aquí tenemos y del ITAM, a un producto como maestro y como doctor, y que sabe perfectamente lo exigente y lo serio que es esa institución. Segundo,
Emma Mesa Fonseca, magistrada de circuito. Emma Mesa Fonseca ya alguna vez estuvo en ternas para ser ministra de la Corte y como magistrada de un tribunal colegiado en la Ciudad de México tiene unas ejecutorias, inclusive en materia de libertad de expresión, que a los periodistas se les recomiendo que las lean, porque son muy, muy interesantes y muy bien hechas. Ella sí que es una jurista, que es parte del Poder Judicial Federal, pero mis respetos para esa mujer. Después, Emilia Molina de la Puente, magistrada de circuito y presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadores. Bueno, pues, o sea, ahí podríamos, oye, pues ya es parte de los juzgadores, ella va a inclinarse. Bueno, pues es lo que comentábamos hace un momento, pues lado, cada poder, pues va a poner a alguien también que vea por los intereses de ese poder. Luego, Wilfrido Castañón León, magistrado de circuito, y Luis Enrique Pereda Trejo, que nada tiene que ver con el Poder Judicial Federal, catedrático y miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, también miembro del colegio aquí, donde nuestro gran amigo es presidente en su capítulo en Sonora. Entonces, se había, si tú recuerdas, por los abogados exigido mucho que se le diera intervención, participación a las barras, a los colegios. Bueno, el Poder Judicial de alguna manera está incluyendo aquí a un representante. Entonces, por eso a mí me pareció muy acertada esta designación del Poder Judicial. Si todos los poderes, que el Poder Ejecutivo me parece que lo hizo de una manera bien, pero si se hubiera hecho de manera tan bien como el Poder Judicial, estaríamos en el carril que yo estuve defendiendo aquí a capa y espada. Si quieres, en cuanto al Poder Legislativo, cierro con él en mi siguiente participación. Ándale, a ver, el postre, Juan Rudy. Sí. A ver, ¿cómo ves estos comités del Poder Judicial, Raúl Guillén? Pues mira, ya no voy a hablar de apariencias ni de forma porque luego me agarras de que me gustan las formas y las apariencias. Si nosotros, pero si puedo comparar, o está bien, si puedo comparar, ¿no? O sea, si comparamos los currículos de los miembros del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo y los currículos de los miembros del Comité de Evaluación del Poder Judicial, si vemos ese cuidado en cuidar los perfiles un poquito más marcado, ¿no? Si pones a un académico de peso y pones a alguien, no es que yo sea de la barra, no, sea la barra, o yo como barrista vea con buenos ojos que sea un barrista, sino que, bueno, se toma en cuenta a un sector que es bien importante, que representa a un grupo comunitario importante, jurídico, para participar y legitimar. Es un tema de legitimación. Yo creo que atendiendo a la capacidad, a la imparcialidad, independencia, entre comillas, como le queramos llamar, autonomía, como queramos llamarle, de los miembros del Comité de Evaluación, eso nos dará a nosotros mayor certidumbre, ¿no? Mayor certidumbre en el sentido de esperar que los jueces y magistrados y ministros sean los idóneos, ¿no? Creo que sí, el Poder Judicial de otra manera cuidó más el tema. Es cierto que ahí dentro de los 5 están 5 gentes que pertenecen al Poder Judicial, pero las características de esas personas en términos de capacitación, en ámbitos de formación, son sobresalientes, ¿no? O sea, no son cualquiera, pues. Entonces sí creo que se cuidó muchísimo, que de los 3 ejercicios, si comparamos los 3 comités, creo que el del Poder Judicial, en términos de los currículums, en términos de la fama, de lo que es la fama pública, y yo diría también en términos de confiabilidad, entre comillas, ¿sí? Nos garantiza un poquito más, ¿no? Bueno. Está, bueno, hay coincidencia entonces en la calidad, pues, ¿no? De un comité y del otro, y ahora, bueno, ahí viene el postrecito que tanto aquí se ha estado saboreando un amigo. A ver, el Poder Legislativo, el Comité de Evaluación, sí. Ahí tenemos algunos conocidos y con ligas con otros conocidos. Hay un punto importante. A mí me parece que el Poder Legislativo, aun cuando entendemos que los 3 poderes deben de tener igualdad de peso, me parece que el Poder Legislativo, por su conformación, por su
gran cantidad de integrantes, por quienes quienes lo integran, y porque ahí sí son eminentemente activistas políticos, puede tener más fuerza o más peso al momento del día de la elección que los otros dos poderes. Por eso era esencial que sí los que formaran parte del comité de selección del poder legislativo, pues también tuvieran un cierto perfil de, pues lo voy a resumir como lo he dicho anteriormente, de juristas. ¿Y yo por qué decía eso? Porque yo considero que al momento de que la ciudadanía vaya a votar, se va a inclinar, yo espero que sea así, por quienes consideren que tienen las mejores aptitudes para ser juzgadores. Y entonces, desde esa perspectiva, cada poder tenía que designar como miembros de esos comités de selección a personas que realmente cumplieran con esa función de filtro, de tamiz, para elegir en un momento darles la mejor evaluación a quienes realmente son los que pudieran hacer, vamos llamándole, la mejor propuesta y los más aptos para llegar a ocupar, para no ir muy lejos, para ser ministros de la Corte. O sea, ministro de la... No voy a hablar ahorita de los magistrados y de los jueces para no perdernos o extenderme mucho. Nomás voy a poner como ejemplo a los ministros de la Corte, el más alto tribunal de nuestro país, en donde sí ahí deben de llegar los juzgadores más calificados, por lo menos eso es a lo que se debe de aspirar. Y para poderlos evaluar, porque los van a entrevistar, les van a preguntar, los van a analizar sus documentos, sus antecedentes, sus conocimientos. Bueno, pues se necesita que quienes vayan a hacer esa tarea, pues tengan la capacidad para poderles preguntar. Claro. Entonces, entramos ya en materia. Pues ni modo, como dicen, por la víspera se saca el día. Ahorita que me decías del secretario técnico. Por lo general el secretario técnico, pues ustedes saben, es el enlace, es el que entre el comité de selección y las cámaras va a fungir ahí como un intermediario, como un vínculo, inclusive como un filtro. Y obviamente que sí va a tener mucha injerencia en las decisiones que vaya a tomar este comité de selección. Yo no puedo pensar o creer que nomás va a estar como figura, que lo pusieron ahí quien lo haya puesto para que esté de figura de decoración o de correveidile. Representación de Ana Augusto. Entonces sí va a ser para operar algunas cosas. Y si vemos... Una pregunta, los otros también tienen su secretario técnico, los otros comités. Sí, también, okay. No traigo los nombres, pero... Okay. No, sí, pero el que nos interesa es este, porque pues lo conocemos. Sí, pues, ¿no? Así es. Sí, el secretario de gobierno con inclusive en los otros comités de selección, pues no han cobrado relevancia ni se ha mencionado quién va a ser el secretario técnico. Aquí pues no sé si sea en Sonora. En Sonora, me imagino que en Sonora, porque a nivel nacional pues no han de saber ni qué, o sea, no pinta, pues no, pero sí aquí en Sonora, porque pues fue el exsecretario de gobierno, pero además ya lo hemos dicho aquí también, tiene este antecedente que actualmente lleva un litigio contra el gobierno del estado, que es acusado por plagio del examen de una parte del examen para obtener la patente notarial. Entonces, además confrontado pues con el gobernador, cosas que ya hemos dicho. Tú imagínate ahí nomás en ese punto, si él de alguna manera puede influir en que los integrantes de los tribunales colegiados aquí en Sonora, sí, que van a conocer de la última palabra con respecto, o a los ministros en el caso de que eso fuera a llegar al pleno de la Corte, que lo dudo, pero en un tribunal colegiado, si él va a incidir en quienes van a ser, pues como pudieran esperar el resultado de ese litigio, pues no, ese nomás como ejemplo, pero al margen de eso, ni modo, sí voy a entrar ahí, como dicen luego en los argumentos ad hominem, como decías tú hace un momento. Yo pues bueno, pues lo conocí ahí, yo lo conocí ahí en ese sexenio. En el gobierno. Así es, y lo que sí te puedo decir,
es que técnicamente, en cuanto a las cuestiones jurídicas, en mi concepto, pues es muy deficiente, o sea, muy carente. A pesar de que sin estudió, ¿no? Derecho, pero pues nunca, práctica, exactamente, etcétera, nunca ¿no? tuvo Y en sus práctica. criterios. Entonces, desde esa perspectiva, imagínate que estas personas son las que llegan aquí para participar de uno u otro modo en decidir quiénes van a ser los más aptos para ocupar esos cargos. Entonces, haciendo una analogía de esta situación, yo nomás diría lo siguiente. Yo fui un férreo defensor de esta reforma judicial, del procedimiento, es decir, de todo lo que es el andamiaje. Y para hacer una analogía, yo te diría, por ejemplo, la Capilla Sixtina, allá en el Vaticano, en donde, bueno, pues ya ves que en su bóveda hay unos frescos allá arriba, pintados, y entonces para llegar a pintarlos Miguel Ángel en su momento, pues se requería todo un andamiaje, andamios, poner los andamios para llegar y que luego él pudiera estar arriba y aplicar todos sus conocimientos y talentos artísticos y hacer esa obra de arte que constituye las pinturas en esa bóveda. Entonces la analogía que yo hago aquí en este caso es el siguiente, lamentablemente, que se puso todos los andamios se pusieron muy bien, pero en lugar de que llegue Miguel Ángel a hacer la obra, llegó un pintor de brocha gorda, ahí, a ver qué sale. Entonces, bueno, es lo que a mí lamentablemente me preocupa mucho. Me parece que el andamiaje, es decir, toda la normatividad y el propósito que se tenía o se tiene con esto, estaba bien diseñado, estaba bien contemplado. Sin embargo, pues con esas personas operando, por lo menos en lo que hace al comité de selección, que en mi concepto puede ser el que más peso tenga entre los tres poderes, sí a mí sí me genera... El de legislativo. El de legislativo, sí, en mi concepto sí es el que va a tener más peso en un momento dado, porque como te decía hace un momento, son los políticos. Y entonces, él es una persona, es un político, él mismo así se califica. O sea, es un político que entra a un procedimiento que debe Técnico. ser eminentemente técnico-jurídico y sobre todo para a su vez van a calificar quienes tienen las cualidades para ser ministros de la Corte. Entonces tienen que ser personas con un bagaje, con una capacidad técnica, jurídica, académica, etcétera, que pues obviamente ahí de ninguna que yo, por lo menos salvo que en estos últimos 6 años que yo no he sabido de su existencia, pues haya capacitado y preparado y ahorita técnicamente sea alguien muy sobresaliente en la parte jurídica y sí tenga las aptitudes para participar junto con estos miembros del comité para poder designar en su momento. Entiendo que me podrá decir alguien, oye, pero si él no va a intervenir, él no es parte del comité. Es el secretario técnico. Pregunten en cualquier organismo, que en una comisión, qué alcances y participación Pues tiene el detrás secretario técnico dentro de ese comité. Ahí sí que no entremos en las simulaciones, si no, pues ¿para qué lo ponen ahí? Como te digo, pues no, ni modo que de objeto de decoración. Entonces sí, lamentablemente en esa área está esta situación. Yo sí espero que en un momento dado las elecciones que haga el Poder Judicial, que no lamentablemente, pero la realidad, y los entiendo, es que yo creo que ellos se van a limitar a que todos los candidatos del Poder Judicial van a salir del Poder Judicial, y eso es aceptable, para mí es aceptable. Entonces, pues ya aquí la esperanza, en todo caso, es el Poder Ejecutivo, por Junto eso con yo el empecé judicial. hablando en mi concepto bien de lo que es el exministro Saldívar. Yo sí espero que del Poder Ejecutivo puedan emanar personas de calidad para ocupar todos esos puestos, y lamentablemente aquí del Poder Legislativo de momento pues no espero mucho. Sí, mira, porque nomás hay que, para dar una radiografía, ¿por quiénes se compone este comité? Que a mí también me parece que es el peor, ¿no? De los tres, o el malo, pues, ¿no? A ver, ya lo decía, Andrés García Reper es compadre de Sergio Gutiérrez Luna, que es el presidente de la Cámara de Diputados, diputado morenista, muy controvertido, y aquí están donde que no me van a dejar mentir porque a ellos les tocó batallar el cochinero que dejó o que no dejó nada, ¿no? Bueno, puro cochinero.
90 y tantos millones de pesos que se le había destinado a la implementación del nuevo sistema de justicia penal, eran 93 millones o 90 y tantos, no recuerdo la cantidad exacta, de la federación, para que se implementara. Se va el señor, se acaba el sexenio de Padres y no hay nada. Aquí tengo a quien implementó, a quien llegó después, y a marchas forzadas, entre ustedes dos, pues echaron a andar esto, ¿no? Era el estado más rezagado de toda la República en cuanto al sistema de justicia penal. Bueno, ese es Sergio Gutiérrez Luna y ese es el que pone ahí a García Rapper, pues muy relacionado también con la 4T, ¿no? Y representante en el Instituto Electoral de Tamaulipas de Morena, insisto, cercano a Sergio Gutiérrez Luna. No sé, la verdad, no sé si tiene capacidad o no. Luego está Ana Patricia Briceño, también comadre de Sergio Gutiérrez Luna, y aquí sí que elementos de jurista pudiera tener. Siempre pasó a andar ahí, siempre anduvo en lo electoral, y siempre, bueno, y estuvo trabajando en el sistema con Sergio Gutiérrez Luna, nomás, ¿no? Bueno, fue consejera electoral. Después, comisionada del ISTAI, aquí el Instituto de Transparencia de acá de Sonora, que cuando se va Lupita Tadei, ella accede a ser la comisionada presidenta. Pero, fíjese, o sea, el desaseo, ¿no? Ella era suplente de su comadre, de diputada, la esposa de Sergio Gutiérrez Luna, que a su vez fue aquella que nos dejó un broncón, que todavía estamos pagando una lana, muy buena lana, porque la cancelación que hizo Celia López del servicio, de la concesión leonina del alumbrado público, pues no fue un ahorro así muy considerable, y estamos pagando todavía una fortuna por eso. Bueno, se lo debemos gracias al voto cuando era regidora del PAN, de Ana Karina Barreras, para que se diera esa concesión, y después de eso se olvidó todo con Sergio Gutiérrez Luna. La Fiscalía Anticorrupción ya no, como que no. Entonces muchos, yo no lo puedo asegurar, pero bueno, muchos dicen que ese fue el arreglo. Vota por esa concesión y se acaban los problemas acuérdense que les tenían allá incautados unos predios en los lagos, nomás en los lagos, no crean que allá en la metalera, bueno, en los lagos. Y todo eso se olvidó. Bueno, esos son el tipo de personajes a los que estamos hablando ligados. Y luego, pues secretario técnico, el exsecretario de gobierno que sale como salió de aquí, y que cuando vinieron a la primera reunión, creo que era presidente electo todavía López Obrador, y venía acompañado de en ese momento senador y que iba a ser el secretario de Seguridad Pública, el hoy gobernador Alfonso Durazo, piden que en esa reunión no esté el impresentable del secretario de gobierno. Y en esa primera reunión que hubo ahí, no estuvo. ¿Por qué? Porque hay una afrenta con el gobernador, le quería meter, bueno, y aquí también tengo un protagonista de esa historia que rechazó, y el gobernador te lo ha reconocido, Rodolfo, que rechazaste esa, pues no sé si especie de orden o qué era lo que quería, o esa petición del entonces secretario de gobierno. Fabricación. ¿No? Sí, fabricación de delitos para el padre de casi 90 años. Bueno, entonces, ese tipo, ya cierro, Raúl, ya para que eso es nomás para que la gente que nos está escuchando le quede bien claro lo que hay ahí en ese comité, cómo está conformado. Y lo que pasa es que el potrillo llega ahí porque está cobijado por Adán Augusto, ¿no? López, allá le andaba haciendo campaña. ¿Te acuerdas cuando quería ser candidato en Baja California Sur? Cuando Adán Augusto quería ser el candidato, y de ahí se le dio. Y nomás un paréntesis antes de que le caiga el uso de la voz aquí, Raúl, por lo que comentas. Me encantaría escuchar la opinión de los morenistas. O sea, pues cómo ellos, si aquí, bueno, se iba a hacer un criterio político para designar a un secretario técnico, bueno, pues yo hubiera esperado que tanta gente que ha hecho méritos, que se la ha jugado, que ha estado permanentemente apoyando y participando en Morena, pues son los que hubieran... los senadores de Morena, de allá, Lorena Valles y Heriberto Aguilar, que no, hay Alejandro Esquer, pero pues tiene mucho tiempo fuera de Sonora, estaba muy cerca del presidente, es el plurinominal de Sonora, pero Heriberto y Lorena, ¿qué? No fueron capaces de decirle a Dan Augusto, que por ahí también se dice, no sé qué tan cierto sea, pero me ha llegado mucho ese comentario que resulta que el potrillo también que
tiene muy buena relación con Fernández Noroña, que es el presidente de la Cámara de Senadores, ¿no? No, pues ya Entonces, va a ser gobernador, entonces. pero pues, lo no, otro no. es, qué poquito les importa Sonora, ¿no? O sea, a don Augusto sabe perfectamente bien esa afrenta que hay con el gobernador, pues si a don Augusto hasta le llamó por teléfono para que pues no le quitara la notaría al pobrecito del secretario, ¿no? O sea, sabe bien lo que hay ahí. Entonces, pues... Yo no creo que más bien sea así, que Sonora como entidad federativa sea la que no les importe, Pues, sino ya es cuestión más bien o bueno, de las personas. o no les importa el gobernador, pero el gobernador representa pues el Estado, ¿no? Entonces, no sé, no me explico, y lo que dices tú, pues, ¿dónde están los morenistas? Incluso los que pudieron están en haberle el dicho? gobierno actualmente, Sí. el gobierno del Estado. Aquí sí estuvo Wendy Briceño y sí se pronunció y pues lo A mí reproba me parecieron totalmente, muy ¿no? acertados los comentarios de Wendy cuando estuvo aquí en ese aspecto, pues, ¿no? Pero sí también me parece que la gente de Morena, como te decía hace un momento, las que ha sido más participativa, incluso la que ha hecho méritos, etcétera, pues que lleguen, les aterrizan una persona del PRI totalmente, o no sé qué pasa. Ya les habían aterrizado la gobernadora allá en Barcelona, ahora aquí al Potrillo, y ahí yo no creo que sea así, ¿no? Pero hay muchos quienes piensan que también que es parte de esa Fíjate que protección, rápido nomás, porque yo recuerdo muy bien ese momento que comentas, pues cuando se vetaron que estuviera en esa reunión con el presidente electo y todas sus gentes y la gente del gabinete de la gobernadora en ese momento, que no estuviera el secretario de gobierno. Pero después al tiempo, cuando yo renuncio, me desmarco, pues porque me quería desmarcar definitivamente de ese gobierno. Además yo ni priista era, no soy priista ni era priista. Entonces me busca mi amigo Luis Armando Colosio, que era diputado local por Morena, me pide que lo asesore y con todo gusto. Bueno, pues me tomo unas fotos con él, y como asesor que iba a ser externo, sin que me pagara, nomás un asesor para que me consultara cuestiones jurídicas. No, hombre, me echaron encima todo el aparato traidor, que se fue a Morena, y obviamente que ese aparato mediático estaba desde la Secretaría de Gobierno, con el área de comunicación social, y etcétera. Y ahora resulta que ellos están en Morena. Sí. Ellos no son traidores. Sí. ¿Cómo es, no? La rueda de la vida y de la congruencia, política, ¿no? ¿verdad? La congruencia. Pero bueno, ahora sí, Raúl, ahí está, para que cierres con este póster. No, mira, la verdad es que este tipo de comités inhiben la participación de juristas. Sí. Porque tú, ¿cómo vas a someterte a personas con este criterio? Pues como si, oye, es como si en mi tesis de licenciatura me van a evaluar con toda humildad y con todo respeto estudiantes de la secundaria o de la primaria. Pues, o sea, a ese nivel de comparación en términos de prestigio, en términos algunos de formación, ¿sí? En términos de imparcialidad, de autonomía. La verdad, voy a utilizar una palabra, da mucha flojera. Hablando ya con los barristas, platicando, decíamos, bueno, es que con estos comités se nota que está politizado. O sea, aquí obviamente el que tenga el elemento político resuelto, así tenga un perfil deficiente o no apto o no idóneo, pues va a ser realmente para nosotros los barristas, para una gran cantidad de barristas del Estado, eso nos ha inhibido de participar y es una de las grandes razones. No significa que por el hecho de que no participemos en las convocatorias no vayamos a participar, porque en la reunión salió ahí, en una primera reunión, que nosotros vamos a hacer nuestro propio comité de evaluación, ¿sí? Así como ellos tienen su comité de evaluación a modo, ¿sí? Donde ponen perfiles a veces que son intransitables, pues nosotros también desde una perspectiva ciudadana, desde una perspectiva barrista, vamos a tener nuestro propio comité de evaluación para en su momento que se hagan las postulaciones, pues revisar, ¿sí? Qué tan idóneo es, ¿no? Y estamos en ese proceso, ¿no? Que sería muy bueno que se concretara, ¿no? Sí. Me parece muy acertado. Claro, ese comité, ¿eh? claro, Oye, y nomás un igual. comentario adicional. El periodo de inscripción inició desde el 5 de noviembre. Yo había, según yo, y aquí me disculpo por no haber hecho una prognosis o un pronóstico adecuado, que a partir del 5 de noviembre se iban a aglomerar todos los abogados para participar.
Lamentablemente estamos viendo que no. ¿Cuándo es el cierre? El 24. O sea, es del 5 al 24. Del 5 al 24 de noviembre. Pero yo pensaba que pues, ya estamos a día 11, ya van 6 días. Y no hay mucho... Y no, no hay mucha afluencia, muy limitada. Entonces yo sí... Pero hablas todo del federal, todo en general, o federal. aquí en Sonora. Ah, No, ok. toda la Sonora no se empieza. Ahorita vamos a un detallito nomás. El en local cuanto a no, eso. es federal. Pero ese es para el Poder Judicial Federal. Pero yo esperaba que ya van a estar unas colas enormes de abogados. Yo me imagino que después de ver este tipo de circunstancias como las que estamos comentando, sí ha habido, yo creo, desmotivación. Lamentablemente. ¿Ya te esperemos. bajaste entonces? Güey? No, todavía pues, no. ah, Todavía no vamos a esperar porque, como te decía, está todavía el Poder Ejecutivo. ¿Y de dónde te vas es a del Poder inscribir? Ejecutivo. En el Poder Ejecutivo. Ejecutivo, sí, claro que sí. Y ya nomás por último decirles que este es interesante que se sepa. Ya ven que era opcional para las entidades federativas hacer sus procedimientos en el 2025 o en el 2027. El estado de Tamaulipas ya lo va a hacer en el 2025. Ya mandó la iniciativa el gobernador de reformas, está por aprobarse en el Congreso. ¿El cuál? El estado de Tamaulipas. Ah, ok. Entonces ahí sí va a haber, aquí están los detalles de cómo es cómo ellos hicieron, cómo lo adecuaron a su entidad, muy similar a lo que es a nivel federal, pero ya se va a implementar. Es el primer estado. Es el primer estado de que yo tengo conocimiento. Fíjate ¿no? que yo tengo un amigo en el jurídico del gobierno del estado, ahí, con Américo. Sería bueno, le voy a dar una entrevistarlo. Sí, porque sí. él debe de conocer los detalles. Primero, ¿por qué tomaron la decisión ya de hacerlo en el 2025? Pues tenían la opción, ¿no? Sí, claro. Y segundo, ¿cómo lo visualiza? O sea, en cuanto a éxitos y lo Me considera imagino va a ser modelo de muchos estados, porque es el primero y si hay un buen ahí resultado. Sí, ¿no? El andamiaje, como le llamas tú, si hay un buen andamiaje, pues yo creo que muchos van a voltear a ver. A ¿no? retomarlo de ahí. Bueno, voy a leer algo. ¿Vas a comentar algo? No, yo creo que van a jugar competencias también en los estados, algunos por lo menos, de a ver quién la prueba para quedar bien políticamente, como pasó con la supremacía. Es que no me gusta llamarle supremacía constitucional. Esta situación de ser una reforma para ser inimpugnables todas las ediciones y reformas que haga el Poder Legislativo, ¿no? Ya ves que en 17 horas quedó eso aprobado en tiempo récord, con este análisis que se hizo que la anterior, la de la reforma judicial, creo que que de apenas ya se había aprobado por unanimidad de Oaxaca, creo. La verdad son tan vulgares, la verdad, hijo de unos caníbales de la política esta gente. ¿Cuál de todos? Los cavernícolas, ¿no? La verdad que de una perspectiva estrictamente técnica, legislativa, jurídica, deja mucho que desear y a veces, aunque uno no quiera meterle en cuenta cucara emotiva, híjole, es tan impresentable lo que estamos viendo que te gana, ¿no? La verdad es que a mí no me extrañaría que algunos estados también se pronunciaran de aquí antes del 15, que se acaban las sesiones, se pronunciaran ya en el 2025. Aquí en el estado no sabemos, no sabemos si se va a dar en el 2025 o en el 2027. ¿Algo que deseen agregar, algo que haya faltado hoy, no? Que Dios nos ampare. ¿Tú crees? Dios nos ampare. Yo creo que no va a ser tan A ver, catastrófico, ¿no? fuiste optimista tú en ese momento y lo que dijiste. Pero que la reforma judicial se requiere, yo te pero miraba Raúl, entusiasmado. también decían que iba a Y ser luego de la implementación, Venezuela, y luego la implementación. pero bueno. Espérate, vaya, vamos. No creo que va a ser tan catastrófico, pero sí también, pues... Pero qué necesidad, qué Mira, necesidad. yo te voy a decir una cosa, mira, Sobre yo todo no lo es el del veo, Poder Legislativo, yo no lo veo catastrófico. Yo nomás dije que Sí. lo que hace al Poder Legislativo, esa vertiente que sí lamentablemente puede tener un poco más de fuerza que los otros poderes, pero están los otros dos que para mí pueden salvar este proceso. Oye, hay que buscar apoyar ni entre los del Poder paréntesis. Judicial se han inscrito, no ha habido afluencia ahí. Sí, porque- sí ha habido sí, algunos ellos sí, del Poder ¿no? Judicial Sí, Federal. Sí, no, ellos, por lo menos la mitad creo que le va a entrar, la mitad, o sea, sí, o sea, muchos no han metido los documentos, pero sí ya tengo- se inscribieron algunos. Pero tengo Ahora, una razón, sí. qué porcentaje va a salir a votar? Es muy poco, pero los que sí van a salir a votar son los trabajadores del Poder Judicial. No, Eso, que pues, acuérdense de una cosa, Vela. acuérdense que es una cosa, que precisamente por estar en contra de esta reforma, muchos que tenían el pase automático renunciaron a eso. Y en reclamo, sí. ellos de alguna manera no van a participar. Los que están ahorita inscribiéndose de alguna manera están avalando. Entonces, claro. vamos llamándoles una especie de rebeldes dentro del Poder Judicial Federal. Entonces, por eso no va a ser del propio Poder Judicial muy grande la afluencia probablemente, pero sí me extraña
que del gremio general de abogados afuera, pues. litigantes, a ver, a lo mejor el último día se aglomeran, ahí están juntando, están leyendo, porque también las convocatorias Sí, no son tan cortas, están extensas, cada una de las tres están muy tiene extensas y cada una tiene sus particularidades de cómo debe de acreditar cada uno de los requisitos. Entonces, también puedo pensar eso, que están ahorita preparando toda su documentación, Como el requisitos. doctor. Bueno, muchas gracias, nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1 de la tarde, bye.